Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a Ser Diferente. Les saluda Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica, escritor colombiano. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama Enfrentando el Sufrimiento. Todos los seres humanos sufrimos de diversa índole. Hay historias que a uno le duelen muchísimo más que otras. En el caso de aquellos que nos dedicamos a la evangelización, con muchísima frecuencia recibimos unos correos electrónicos y recibimos personas en consejería con unos dolores tremendos, que uno en el fondo dice, Dios mío, ¿cómo esta persona puede soportar esta vida que lleva, estos dolores, estos sufrimientos, esta enfermedad, esta persecución, las muertes que ha habido en su familia? Pues bien, he querido hacer este programa sobre enfrentando el sufrimiento para tratar de dar alguna luz sobre este tema del sufrimiento, para abrazar el sufrimiento de cierta manera que se cambie a nuestro favor. Vamos a comenzar la lectura hoy, para aquellos que acostumbran a seguir las lecturas en este programa, con un texto bíblico que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, verso 33, que dice así: Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nunca dijo que iba a ser fácil, no dijo que no íbamos a tener problemas. De hecho, el texto bíblico que está en Isaías, en el capítulo 57, verso 15 al 19, termina diciendo: Yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el pobre y con el humilde, con el que sufre, para darle ánimo y aliento. Yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el pobre para darle ánimo y aliento. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sabía que todos nosotros podíamos enfrentar siempre circunstancias difíciles en la vida. Uno de los grandes problemas de la humanidad en la actualidad es esa necesidad de pasar por encima de las cosas difíciles, de pasar por encima de las cosas que se forjan con trabajo, con esmero, con esfuerzo, ¿no? Todo lo queremos fácil, todo lo queremos al alcance de un clic, ya con el mismo dedo, con la pantalla, páselo rápido, que todo tenga solución, que esté la manera fácil de resolverlo. De lo contrario, vamos a encontrar frustración. Es decir, estamos enfrentando un mundo con una cantidad de personas adictas, tan adictas a la tecnología, que no quieren esforzarse por nada. No quieren desarrollar empresas con un gran esfuerzo, sino quieren una riqueza fácil, rápida, inmediata. No podemos ver que algo nos cueste trabajo porque inmediatamente entramos en frustración. Esto es uno de los actos que la humanidad, digamos, ha venido cosechando de ese facilismo, de la industrialización, de la tecnología, que ciertamente es buena para muchas cosas, pero que ha debilitado básicamente nuestra capacidad de esforzarnos, y enfrentamos una frustración con muchísima frecuencia. De hecho, muchas personas dicen, ya me quiero quitar la vida porque no pude con esto. Pues eso es muy triste y doloroso. Sin embargo, quiero que tú y yo tengamos claro que en este mundo habremos de enfrentar tribulaciones. ¿Por qué? Porque estamos en la naturaleza humana caída, y en este mundo hay voluntades malas y voluntades buenas. Hay personas que actúan mal, que dejan, digamos, por su irresponsabilidad, por su falta de formación, pueden dejar cualquier cosa tirada en el camino contra la que tú te estrelles, y sencillamente, injustamente, puede ser que tú enfrentes un sufrimiento. Pues el Señor lo tenía claro en varios aspectos. Uno puede sufrir accidentalmente, puede sufrir uno por herencia de otro, puede sufrir por terceros que nos hacen sufrir, sencillamente puede sufrir por eso, puede sufrir emocionalmente, puede sufrir físicamente por enfermedad, puede tener sufrimientos de diferente índole, incluso puede tener sufrimientos que vengan como consecuencia de un trabajo del demonio en la vida de las personas. Pero de todo ello, el Señor o nos libra o de todas maneras nos da una recompensa. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos dejó escrito esto. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Es decir, la clave de la paz a nuestros sufrimientos está en nuestra unión con el Señor. Dice, en el mundo ustedes habrán de sufrir. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos en la naturaleza humana caída.
donde hay imperfección, y la imperfección lleva al desorden y el desorden lleva al sufrimiento en todos los aspectos de la vida que ya narré anteriormente. Pero además es posible que aquellos que nos dediquemos a la evangelización podamos tener un sufrimiento espiritual de una manera superior o de una manera diferente en un grado superior. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que nos persigan por anunciar la verdad, por decir la verdad. De hecho, ¿cuántos enemigos nos ganamos cuando hablamos de las relaciones sexuales correctas? ¿Cuántos enemigos nos ganamos cuando hablamos de las familias disfuncionales? ¿Cuántos enemigos nos ganamos cuando hablamos del adulterio o de la fornicación o del homosexualismo? Pues sencillamente hay una gran cantidad de enemigos. Y eso de cierta manera nos hace sufrir porque enfrentamos persecuciones. Por supuesto que el Señor tenía claro, y así lo decía también San Pablo: todo el que quiera llevar una vida de piedad enfrentará persecución, todos, y por ende vamos a enfrentar sufrimiento. Así es de que, en principio, quiero decirte claramente que nadie dijo que iba a ser fácil, mucho menos nuestro Señor Jesucristo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero recuerden que yo he vencido al mundo. Si eso lo tenemos claro, tengamos la plena seguridad que el Señor nos va a ayudar en medio de ese sufrimiento. Ahora, quiero compartirte otro texto bíblico que también nos va a dar una luz importante referente a cómo enfrentar, o más bien, a enfrentar el sufrimiento. Vamos a leer de la primera carta de Pedro en el capítulo 2, verso 18 al 20. Dice así la palabra de Dios: Sirvientes, sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. Porque es que, vuelvo a repetir, hay personas bien intencionadas y hay personas mal intencionadas. Y a todo nos debemos someter por amor a Dios. Mira lo que dice el verso 19. Porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente. Es cosa agradable a Dios, por sentido de responsabilidad delante de Él. Porque claro, Dios lo que quiere evitar a toda costa es la venganza, porque la venganza lo que hace es ensanchar el mal en el mundo. Cuando uno injustamente sufre, uno como que detiene ese mal. El mal muere aquí en el sufrimiento de mi carne, y cuando lo ofrecemos a Dios, tiene un bien superior. Hay personas que enfrentan sufrimientos injustamente, pero lo echan casi a perder por vivir quejándose de ese sufrimiento. Es que mire cómo me trata, es que mire esto, es que lo otro, es que... Y maldicen y reniegan. Pues claro, está bien, puedo aceptar que te maltraten, puedo aceptar que hay algo injusto, pero ¿qué tal si tú se lo ofreces al Señor por el perdón de los pecados del mundo entero, por la conversión de tu familia, por tu propia salvación o por tu propia conversión? Dice que es mucho más agradable a Dios. Te lo voy a volver a repetir, porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimientos injustamente, por sentido de responsabilidad delante de Él. Pues si ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendría que soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Mira qué palabra más hermosa. Creo que en alguna oportunidad había narrado precisamente cuando hablé del purgatorio, aquel caso que hizo, o mejor, que se vivió en la vida de San Francisco de Sales, que él visitaba los hospitales, pero en un piso había una enferma que tenía desesperado a todo el mundo porque gritaba, se quejaba, bueno, decía cuánta cosa, maltrataba a los enfermeros. Entonces le piden al santo que por favor hable con ella. Y él se acerca al oído y le dice: mira, estás echando a perder tu salvación, el oro que Dios te está dando, porque estás maltratando a las personas y estás gritando, quejándote tanto. Si tú le ofrecieras en silencio esto a Dios, sería un oro superior que tendrías para la eternidad. Así lo hizo, y esta persona nunca se volvió a quejar. De continuo llamaban al santo para que hablara con los pacientes, porque claro, esta es una manera de ganarnos la eternidad, ofreciéndole el sufrimiento de manera injusta, que hemos recibido de manera injusta, ofreciéndoselo a Dios, por el bien del mundo entero, por la conversión de los pecadores, por nuestra propia conversión, por nuestra familia, por nuestros hijos, por todos. Podemos ofrecerle al Señor precisamente nuestros sufrimientos. Vamos a continuar con la lectura. Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud.
Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Pues ustedes antes andaban como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Fíjate qué tan hermoso, cómo Dios acompaña en el sufrimiento. Esto es básicamente lo que decía cuando me refería al texto de Isaías en el capítulo 57, verso 15 al 19, que vale la pena que lo leas. Yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde y el enfermo y el pobre, y le doy ánimo y aliento. Eso es lo que hace el Señor, y lo sanará, dice allí también el texto bíblico. Ahora bien, ¿Jesús deliberadamente quiere que sufras? Por supuesto que no. Dios no quiere deliberadamente el sufrimiento de nadie. Dice Mateo 10:23 lo siguiente: cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Es decir, le decía a sus discípulos, ¿saben qué? No se pongan tampoco de pechito para sufrir, no, váyanse a otra, también eviten el sufrimiento. Dios no quería que sufrieran, ni más faltaba. Eso es falso decir, Dios me mandó este sufrimiento, Dios me mandó este dolor, Dios me mandó esta pena. Eso es absolutamente falso. Si alguien dice que es que lo que estoy viviendo es porque Dios no me quiere o es porque Dios me lo mandó, eso es una mentira. Dios no manda el sufrimiento. El sufrimiento es una consecuencia del pecado de la humanidad. Es una consecuencia del pecado propio, del pecado de terceros o del pecado colectivo, o también del ataque del demonio. Pero no es que Dios nos haya mandado el sufrimiento. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 1, verso 16 en adelante. Dice, queridos hermanos, no se engañen ustedes. Todo lo bueno y perfecto nos viene de Dios, que creó el cielo y la tierra. En Él no hay sombra que cause oscuridad. ¿Cómo crees que Dios te va a mandar un sufrimiento? No, Dios no quiere el sufrimiento, ni más faltaba. De hecho, si lo hubiera querido, les hubiera dicho, cuando los persigan en una ciudad, déjense matar y déjense torturar allí. No, dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otras. Como quien dice, usted también debe procurar por no sufrir en la medida en que pueda. Ya hablamos de la primera parte sobre un sufrimiento injusto, pero si nosotros podemos evitar ese sufrimiento, pues deberíamos evitarlo realmente. Ahora miremos lo que dice la primera carta de los Corintios capítulo 7, verso 21. Si cuando fuiste llamado eras esclavo, no te preocupes, aunque si tienes oportunidad de conseguir tu libertad, debes aprovecharla. Es decir, si una persona sufre en la esclavitud, pues debe aprovechar, y si tiene la oportunidad de liberarse, pues liberarse de ella. Entonces Dios, pues no sería Dios. Dios querría entonces que sufriéramos, sería un Dios maquiavélico, un Dios que planea el mal para sus hijos. Eso no puede ser cierto. Jamás pienses que Dios te envía un sufrimiento. El sufrimiento no viene de parte de Dios. Vamos a leer Santiago capítulo 1, verso 3 al 7. Mira esta belleza de lectura. Dice así: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, el sufrimiento nos perfecciona. Esto es parte de lo que dice aquí. Debemos sentirnos dichosos cuando nos veamos sometidos a pruebas de toda circunstancia, porque nos vamos fortaleciendo en diversas virtudes, entre esas en la virtud de la paciencia, de la serenidad, del equilibrio. Dice aquí, a partir del verso 6, pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar que el viento lleva de un lado para otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Por eso es que el sufrimiento nos ayuda a madurar, a ser constantes en la vida, nos ayuda a enfrentar la vida ya de una manera diferente, nos hace fuertes, firmes, seguros. Estoy seguro que una persona
que ha enfrentado sufrimientos, después ayuda a otras, es testimonio para otras. Yo mismo en mi vida he tenido la oportunidad de enfrentar diversos sufrimientos de salud, de familia, de accidentes, de dinero, y de todos ellos me ha rescatado el Señor y me ha dado la oportunidad de ayudar a otros también a que superen sus dificultades. Vamos a leer por último en esta parte de este programa este texto que está en 1 Corintios 10, versos 12 al 13, para que sepas cómo te acompaña el Señor. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Mira qué hermosura, cómo nos acompaña Dios en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento. Sé que tienes dificultades, sé que tienes problemas, sé que lo que estás sufriendo no es fácil, pero Dios te está dando las agallas, Dios te está dando la fortaleza, Dios está puliendo tu vida. Yo quiero invitarte que tú ofrezcas tu sufrimiento al Señor, que no lo desperdicies. El sufrimiento es oro que nos presenta la vida, oro espiritual, oro que se convierte en una gracia absolutamente inmensa para la eternidad. Cuando hay sufrimiento en nuestra vida, Dios se goza, Dios nos tiene preparada una recompensa superior. Acuérdate lo que dice Mateo en el capítulo 5, verso 4. Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. El consuelo nos vendrá de Dios. Ten la plena seguridad que Dios nos regalará un consuelo superior. Ofrécele tu sufrimiento, ora en medio del sufrimiento. Si estando en medio del sufrimiento, tú sientes que no tienes palabras, dile, Señor, no tengo palabras para orar. Te ofrezco este dolor. No entiendo, Señor, pero te ofrezco este dolor. Me uno a tu cruz, Señor. Uno este sufrimiento a tu cruz. Lo ofrezco por los pecadores del mundo entero, por mi propio pecado, por mi familia, en reparación por los pecados del mundo entero. Y vas a darte cuenta cómo el Señor te da una fuerza que tú ni siquiera te imaginas de dónde va a salir la fuerza que tú necesitas para enfrentar la prueba. Hay personas que han pasado unas circunstancias supremamente difíciles y después de que las pasaron dicen, yo no sé de dónde tuve fuerzas. Yo mismo puedo compartir muchísimos testimonios. De hecho, los he compartido en el libro de Fe para mover montañas. He pasado cosas absolutamente duras y digo, Señor, ¿de dónde me diste las fuerzas para atravesar esta circunstancia tan dura en mi vida? Algunas de ellas duraron más de 10 años. Con esto te lo estoy diciendo todo. Más de 10 años, pruebas absolutamente duras. Y de todas ellas nos sacó el Señor. Hay que agachar la cabeza, hay que orar. Hay que aferrarse de las cosas espirituales. A veces lecturas espirituales, libros inspiracionales, la misma palabra de Dios, la oración, música de alabanza. Todas estas son herramientas para enfrentar el sufrimiento y te aseguro que Dios te va a ayudar a pasarlo. Pero es así, con todo mi corazón, te pido que jamás pienses que es Dios el que te manda el sufrimiento. Todo lo contrario, Dios lo que hace es acompañarnos en el sufrimiento. San Pablo decía, Señor, no me quites el sufrimiento, pero ayúdame a atravesarlo. Él no le pedía que se lo quitara, le pedía que le diera fuerzas en medio del sufrimiento. Jesucristo le dijo al Padre, si es posible que pase de mí esta prueba, pero si no, Señor, que se haga tu voluntad. De esta misma manera podemos orar también nosotros en medio del sufrimiento. Señor, si es posible que se acorte el tiempo del sufrimiento, acórtalo por favor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo te aseguro que el Señor te acompaña, te fortalece, te da un nuevo aire, te da alegría, te da fortaleza. Dios está contigo en medio del sufrimiento, no te quepa la menor duda. Yo te acompaño, hijito mío. Estoy contigo en medio de tu dolor. Yo te doy fuerzas. Y si aún así todo parece estar perdido y aún si llegara a morir el mundo entero, yo particularmente te tengo una recompensa maravillosa en el cielo. Eso es lo que Dios le dice a tu vida. Acuérdate de ese cielo que dice en Apocalipsis 21, donde ya no hay muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes era ha dejado de existir. Las cosas viejas pasaron, ya Él hace nuevas todas las cosas. Dios hace nuevo
todo en aquellos especialmente que sufren de manera injusta. Pues bien, mi querido hermano, hemos llegado al final de este pequeño tip para que pases el sufrimiento. Si crees que te ha servido, pues compártelo con aquellos que tal vez estén sufriendo en este momento. Ahora te invito a que te suscribas a mi canal. Es muy fácil. Sencillamente buscas Juan Alberto Echeverry en YouTube y le das un clic en suscribirte. Te llega la actualización de los diferentes videos que estoy subiendo y además puedes también ver los más de 300 videos que ya están en mi canal. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.